Buenos días, alumnos, buenas tardes o tal vez buenas noches. Bueno, en este breve video les voy a explicar algunas nociones relacionadas con el uso de los tiempos verbales que ya habíamos repasado anteriormente. En este apunte extraído de una página W Center que pertenece a una universidad, lo que podemos leer y aprender en realidad es cómo se utilizan los tiempos verbales y cuáles son los más frecuentes dentro de la escritura académica. En el apunte se señala que hay 3 tiempos verbales que prevalecen en la escritura académica. Estos son el presente simple en primer lugar, luego el pasado simple y el presente perfecto, que es una forma de pasado. Tenemos como primera instancia un ejemplo. Dice, he explains the author's intention and purpose in the article. He is explaining the author's intention and purpose in the article. Acá tenemos el contraste entre dos tiempos verbales presentes. En el primer ejemplo vemos el presente simple, en el segundo el presente continuo. Ahora, el presente continuo es un tiempo verbal que se usa para indicar lo que está ocurriendo en este momento o acciones temporarias. También a veces se usa para indicar futuro. Probablemente es pertinente en un artículo académico generalizar. Entonces, hablar de algo que está ocurriendo en este momento sería equívoco. Both of the sentence above are grammatically correct. Acá lo que señala el artículo es que ambas están correctas. Ahora, su uso es el que está en realidad desenfocado. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a usar ideas generales, aplicables a una brecha de tiempo muy amplia cuando se escribe textos científicos. En el segundo ejemplo, estaríamos hablando de algo temporario o algo que está ocurriendo en este momento. Recordemos que el presente continuo se forma con el verbo to be y el ing. Bueno, podemos concluir que más del 98% de la escritura científica o académica está representada en el presente simple, el pasado simple, probablemente en el ámbito de la historia más precisamente para referir a hechos y al presente perfecto. Estos tiempos verbales se usan tanto en la voz pasiva como en la voz activa y tienen distintas funciones, que es eso lo que vamos a ir viendo más en detalle. El presente simple se usa para generalizar, también a veces puede referir a un pasado, pero para hacerlo más vívido se llama presente histórico y generalmente indica tiempo con adverbios, por ejemplo, de frecuencia. Ahora vamos a ver algunas funciones del presente simple. Bien, acá las tenemos. Para darle forma a un trabajo, para hacer la introducción, para adentrar al lector en la temática y también para dar en cierta forma un cierre en el cual se establecen las conclusiones. Acá tenemos un ejemplo. Scholars share a common argument that engineering is the most male-dominated of all professions. Acá vemos cómo se generaliza acerca de la idea de que la mayoría de los hombres eligen como profesión la ingeniería y que dentro de la carrera se nota que hay una prevalencia del género masculino en la elección de la misma. Timing of college enrollment is associated with a number of variables. Después, acá habla de
la inscripción a la universidad generalmente está asociada a distintas variables. Acá tenemos el presente simple usado en voz pasiva. Acá tenemos también, como tercer ejemplo, cómo se introduce la temática de un trabajo. This paper analyzes the impact of high temperatures on certain species. Este trabajo analiza. Es el propósito. Bien. También tenemos que se usa para generalizar en cuanto a la repetición o la permanencia de algunas ideas que se convierten en verdades, en conclusiones o interpretaciones. Sobre todo sobre descubrimientos, hallazgos en una investigación o de la ciencia misma. La escuela de graduados está, o el cuerpo de graduados está considerado como un punto de partida crucial para mantener la carrera en cierta forma visible hacia la profesionalización de las otras carreras. Y acá además tenemos later the career trajectory change is more difficult the longer it is delayed. Y que también acá asume que cuanto uno más tarda en completar la carrera, más difícil se vuelve este proceso de graduación. También hablamos del uso del presente simple para referirnos a hallazgos recientes, donde hay una novedad en lo científico y se también puede nombrar a quien ha realizado la acción si estamos usando voz pasiva. También se usa para describir todo lo que sea gráficos, infografías, estadística, cuando uno desarrolla la información que encuentra ahí, y también para, como les habíamos mencionado antes, usar el presente histórico, que es una forma narrativa que le da mayor impacto a un hecho histórico. Acá tenemos a child reaches for a pomegranate in his mother's garden. Acá tenemos una narrativa en presente simple que se usa en lo literario y también se usa cuando se narra un evento histórico. El pasado simple. Bueno, el pasado simple tiene usos que refieren a algo que está marcado por un adverbio que indica cuándo ocurrió la acción. El pasado simple no tiene conexión con el presente, sino que se toma como una unidad que comenzó una acción, que comenzó y terminó, y no tiene relación con el presente. Acá tenemos, por ejemplo, to report specific findings, para informar acerca de hallazgos en algún estudio anterior. Es decir, si estamos hablando de una investigación o de una tesis, en el estado del arte voy a nombrar cuáles son los hallazgos científicos que preceden a el presente. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Probably the most commonly discussed phenomenon in music cognition is the Mozart effect. Y acá tenemos Roster and colleagues first documented this effect. Roster y sus colegas documentaron este efecto en un trabajo similar. También se usa para describir los métodos o los datos que se han obtenido en una
en una experiencia, en un trabajo de colección de datos que ya ha finalizado. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos el pasado simple usado en voz pasiva. Más adelante vamos a repasar voz pasiva y voz activa con mayor dedicación. También lo usamos para hablar de resultados que tienen, que se reflejan a partir de un estudio empírico, y también para referirnos a sucesos históricos en los cuales es aquí donde aparecen y prevalecen los adverbios de tiempo. Para finalizar este clip, vamos a ver el presente perfecto. El presente perfecto lleva el nombre de presente perfecto, pero en realidad es un pasado. En el presente perfecto, la idea principal es que hay un pasado, una acción pasada, que es relevante al día de hoy, por distintas causas. Una puede ser porque la acción continúa, la otra es porque hay una consecuencia visible de esta acción pasada en el presente. Y otra es porque esta acción que comenzó en el pasado probablemente se continúa y se continuará en un futuro. También podemos hablar de acciones que están en pasado porque aquellos protagonistas aún están vivos, ¿sí? Y siguen trabajando, es decir, esa sería la conexión con el presente, o también porque son acciones muy, muy recientes. Entonces, acá tenemos como funciones para introducir una temática. Se puede referir a lo que se ha estado trabajando últimamente relacionado a la temática, para resumir en cierta forma el tema de algunas investigaciones previas relacionadas con el objeto de estudio. Es muy importante pensar que la esencia del presente perfecto es poner énfasis en que la vigencia de la acción se extiende hacia el presente. Ahora, también podemos utilizar el presente perfecto para instalar la idea de que hay una brecha entre lo que se estudió en el pasado y lo que se conoce ahora. Y que esa brecha en realidad se extiende y cubre un tiempo, un lapso de tiempo largo, y que no ha habido cambios entre medio. Por ejemplo, while these measures, mientras que estas medidas se han probado y se han instalado como factores válidos y confiables para predecir, por ejemplo, en este caso, que sería el número 3. Y por último, les menciono cuando hay hallazgos que son muy recientes. Acá tenemos un ejemplo que está en presente perfecto, pero en voz pasiva. It has been shown. Ha sido demostrado que la biodiversidad no está distribuida en todo el mundo de forma uniforme. Entonces, esto es algo que se ha averiguado últimamente. Entonces se usa el presente perfecto. Es un hallazgo que probablemente necesita mayor estudio. Bien, algunas preguntas. ¿Pueden los tiempos verbales cambiar en el mismo párrafo? Sí, eso es posible. Generalmente el presente simple y el presente perfecto están muy unidos.
También podemos pensar en un pasado, en un hecho histórico, en una investigación que se realizó y después pensar en los resultados o en las consecuencias que hoy pueden estar vigentes. Are other verb tenses used in academic writing? La otra pregunta es, ¿se usan otros tiempos verbales? Sí, se pueden usar. En realidad puede haber algún apartado en el cual se narran los hechos, cómo sucedieron, y se puede usar, introducir, por ejemplo, el pasado continuo para darle más dramatismo. Se puede hasta hacer predicciones a futuro y usarse el futuro simple, por ejemplo, con el will. También se puede usar el presente continuo o el progresivo para indicar algo que está cambiando en este momento presente, abarcando pasado, presente y futuro. Sería un uso muy parecido al del presente perfecto, pero un poco más enfático en cuanto a su cobertura de presente. Bien, acá tienen tienen algunos textos donde aparecen los tiempos verbales. Acá tenemos, por ejemplo, el presente simple, usado en pasiva, en activa. Acá lo tenemos una vez más al presente simple en voz activa, indicando el estado no el estado de arte, sino el estado de conocimiento sobre una cierta temática. Y acá tenemos, ¿qué más? Acá tenemos recientes estudios y hallazgos de los investigadores. Y aquí tenemos la clara referencia a una investigación que se realizó en el ámbito de la lingüística. Entonces acá refiere a esta investigación reciente en el último párrafo para que ustedes vean cómo se utilizan estos tres tiempos verbales que habíamos nombrado. Bueno, acá termino de desarrollarles esto que me había quedado pendiente. En breve les estaré mandando una ejercitación para que realicen el reconocimiento de los tiempos verbales y luego nos vamos a adentrar en la voz pasiva y la voz activa como para repasarla y tener esto en cuenta en el uso de los tiempos verbales. Bueno, les dejo un saludo grande a todos. Cariños.